Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito, noticias del corazón y sobre todo, mucho, mucho amor. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para enterarse de lo que les traigo hoy porque, prepárense, esto va a estar candente. Hoy, mis chiquitines, vamos a sumergirnos en un mar de emociones, recuerdos, especulaciones y, quizás, un poquito de esperanza, porque vamos a hablar de la pareja que marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas. Una pareja que traspasó la pantalla y se instaló en nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Agárrense fuerte porque el reencuentro que tanto hemos esperado podría ser la comidilla de las próximas semanas. Antes de que me lance de lleno a esta bomba informativa, quiero recordarles que este canal vive y respira gracias a ustedes. Si aún no se han suscrito, corran a hacerlo. Y no se olviden de activar esa campanita coqueta para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de jugosos chismes y exclusivas. Denle un like bien grande a este vídeo si están tan emocionados como yo y compártanlo con todos sus amigos, que nadie se quede fuera de este drama. Ahora sí, prepárense porque la montaña rusa de emociones está a punto de empezar. Como bien saben, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir no es solo una historia de amor, es un fenómeno cultural, una explosión de química que se tradujo en millones de fans alrededor del mundo. Todo comenzó en el set de Erkencikus Pájaro Madrugador, esa serie que nos robó el aliento con sus paisajes increíbles, su música pegadiza y sobre todo, la irresistible conexión entre Candivit y Sanemane. Pero ay, mis amores, que veíamos en la pantalla no era solo actuación, era el reflejo de algo mucho más profundo que se estaba gestando entre Can y Demet. Desde el principio, los rumores de romance inundaron las redes sociales. Al principio ambos mantuvieron la compostura, profesionales al máximo, negando cualquier vínculo más allá de la amistad. Pero como dice el dicho, el amor no se puede ocultar, y pronto empezaron a aparecer las señales, esas pequeñas pistas que confirmaban lo que todos sospechábamos: Can y Demet estaban locamente enamorados. Salidas discretas, miradas cómplices, fotografías compartidas en sus redes sociales con dedicatorias veladas, era un festín para los chismosos como nosotros. Durante su relación, Can y Demet se convirtieron en la pareja del momento. Eran invitados VIP en eventos exclusivos, viajaban juntos a destinos paradisíacos, se dedicaban mensajes llenos de amor y admiración. Era como vivir un cuento de hadas, una historia perfecta que nos hacía creer en el amor verdadero. Pero como en todo cuento, la calma no dura para siempre. Un día, sin previo aviso, la burbuja de felicidad explotó. Los rumores de crisis empezaron a circular como pólvora. Se hablaba de problemas de agenda, de incompatibilidad de caracteres, de terceras personas que se entrometían en la relación. Can y Demet guardaron silencio, pero su silencio era más elocuente que 1000 palabras. Y finalmente llegó el anuncio que nadie quería escuchar: Can Yaman y Demet Özdemir habían decidido tomar caminos separados. El drama, mis amores, el drama. La noticia fue devastadora para los fans. Nadie entendía qué había pasado, qué había provocado la ruptura de esa pareja que parecía indestructible. Se tejieron 1000 teorías, se buscaron culpables, pero la verdad es que solo Can y Demet conocen los verdaderos motivos de su separación. Lo que sí quedó claro es que, de repente, la magia había desaparecido. Después de la ruptura, cada uno siguió su propio camino. Can, con su ambición y talento, conquistó Italia, protagonizó series de éxito y se convirtió en una estrella internacional. Demet, por su parte, continuó brillando en Turquía, demostrando su versatilidad como actriz y consolidándose como una de las figuras más queridas del país. Ambos rehicieron sus vidas sentimentales, pero la sombra de su relación pasada siempre los persiguió, como un fantasma que se negaba a desaparecer. Durante años los fans de Can y Demet han mantenido viva la llama de la esperanza, soñando con una reconciliación que parecía cada vez más improbable. Analizaban cada publicación en sus redes sociales, buscando mensajes ocultos, indicios de que aún existía algo entre ellos. Era una tarea titánica, casi una obsesión, pero el amor es ciego y los fans son capaces de todo por ver felices a sus ídolos. Y ahora, mis queridos chismosos, es cuando la historia se pone aún más interesante. De repente, como un rayo de esperanza en la oscuridad, han surgido rumores que nos hacen creer que la reconciliación podría ser posible. Prepárense porque la trama se complica. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues bien, todo comenzó hace unas semanas,
cuando se anunció que Can Yaman y Demet Özdemir serían los invitados estrella de un importante evento en Italia. Imagínense el revuelo que causó esta noticia. La sola idea de verlos juntos de nuevo, aunque fuera en un evento público, era suficiente para desatar la locura entre los fans. Las redes sociales se incendiaron con mensajes de alegría, especulaciones y peticiones para que Can y Demet se dieran una segunda oportunidad. Pero la cosa no quedó ahí. Días antes del evento empezaron a circular fotografías y vídeos de Can y Demet llegando al mismo hotel, en la misma ciudad. La histeria colectiva se apoderó de las redes sociales. Los fans no podían creer lo que veían sus ojos. ¿Era una coincidencia? ¿O había algo más detrás de todo esto? Las teorías conspirativas empezaron a surgir como hongos después de la lluvia. Y finalmente llegó el gran día. Can y Demet hicieron su aparición en la alfombra roja y aunque no posaron juntos, la tensión en el aire era palpable. Se les vio cruzar miradas fugaces, intercambiar sonrisas tímidas. La química seguía ahí latente esperando el momento oportuno para explotar. Durante la presentación del evento, ambos se mostraron muy profesionales y amables con la prensa y con los fans. Respondieron preguntas sobre sus proyectos, sus carreras. Pero la pregunta del millón, la que todos querían hacerles, era inevitable: ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? Las respuestas de Can y Demet fueron ambiguas, pero llenas de esperanza. Can dijo que siempre guardará un gran cariño por Demet y que le desea lo mejor en su vida. Demet, por su parte, afirmó que Can es una persona muy importante para ella y que siempre estará agradecida por todo lo que vivieron juntos. ¡Ay, mis amores, qué diplomáticos! Estas declaraciones, aunque no confirman una reconciliación, dejan la puerta abierta a la posibilidad de que algo más pueda suceder en el futuro. Como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan, y parece que las cenizas de la relación entre Can y Demet aún están calientes. Pero más allá de las declaraciones oficiales, lo que realmente ha alimentado los rumores de reconciliación son las actitudes de Can y Demet en los últimos meses. Se les ha visto interactuar en redes sociales, dándose likes y comentando sus publicaciones. Además, han sido captados en los mismos lugares, aunque no juntos, lo que ha hecho pensar a muchos que están intentando acercarse de nuevo poco a poco con cautela. Otro dato importante es que ambos han terminado sus respectivas relaciones. Can rompió su compromiso con la periodista italiana Diletta Leotta, una relación que parecía sólida pero que al final no prosperó. Demet también terminó su noviazgo con el cantante Ozan Koc, una relación que había generado muchas expectativas pero que lamentablemente llegó a su fin. ¿Será que ambos están solteros y disponibles para darse una segunda oportunidad? El destino, mis amores, el destino. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Nadie sabe con certeza qué está pasando entre Can y Demet. Pero como fans, no podemos evitar ilusionarnos con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Después de todo, su historia de amor fue tan especial, tan intensa, que es difícil creer que haya terminado para siempre. Y es que ¿quién no recuerda las escenas románticas de Erkencikus? ¿Quién no se emocionó con el amor de Can y Sanem, con sus idas y venidas, con sus momentos de alegría y tristeza? ¿Quién no soñó con tener una historia de amor como la suya? La química entre Can y Demet era innegable, y eso se transmitía a través de la pantalla, contagiando a millones de espectadores en todo el mundo. Por eso muchos fans siguen creyendo que su amor es verdadero, que es algo que va más allá de la fama y del éxito. Creen que a pesar de los obstáculos y de las dificultades, Can y Demet están destinados a estar juntos, que son almas gemelas que se encontraron en el momento preciso y que, tarde o temprano, volverán a unirse. Y aunque la reconciliación no sea algo seguro, lo que sí podemos afirmar es que su reencuentro en Italia ha generado una gran expectación y ha revivido la llama de la esperanza entre sus seguidores. Muchos están convencidos de que este es el primer paso para una segunda oportunidad, que Can y Demet se darán cuenta de que se extrañan y de que no pueden vivir el uno sin el otro. El amor es más fuerte que todo, mis amores, recuerden eso. Personalmente yo también creo que hay posibilidades de reconciliación. Creo que Can y Demet son dos personas que se aman y que, a pesar de los errores del pasado, pueden aprender a perdonarse y a construir un futuro juntos. Creo que su historia de amor es demasiado bonita como para dejarla ir así como así, que merecen una segunda oportunidad para demostrar que su amor puede superar cualquier obstáculo. Pero al final, la decisión es solo suya.
Solo ellos saben lo que realmente sienten y lo que quieren para sus vidas. Nosotros, como fans, solo podemos esperar y desearles lo mejor, sea cual sea su elección. Lo importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Lo que sí es seguro es que seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, a cada una de sus publicaciones, a cada uno de sus gestos. Seguiremos buscando señales que nos indiquen si la reconciliación es posible. Y mientras tanto seguiremos soñando con el día en que volvamos a ver a Khan y Demet juntos, felices y enamorados, como en los viejos tiempos. ¿Y ustedes, mis amores, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Khan y Demet volverán a estar juntos? ¿Les gustaría que se dieran una segunda oportunidad? ¿Qué creen que pasó realmente entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestras opiniones, nuestros chismes y nuestras emociones. Los leo con mucho cariño. Ahora profundicemos un poco más en los posibles escenarios que podrían estar jugando un papel crucial en este drama amoroso. Primero, analicemos la presión mediática. Khan y Demet siempre han estado bajo el escrutinio público y esto sin duda ha afectado su relación. La fama tiene un precio y a veces ese precio es la privacidad y la libertad de vivir una relación normal. ¿Será que la presión mediática fue uno de los factores que contribuyeron a su ruptura? Segundo, consideremos sus carreras profesionales. Ambos son artistas muy exitosos, con agendas apretadas y compromisos en diferentes partes del mundo. La distancia y la falta de tiempo pueden ser un obstáculo difícil de superar en cualquier relación. ¿Será que la incompatibilidad de sus agendas fue un factor determinante en su separación? Tercero, no podemos ignorar la posibilidad de que hayan existido terceros en discordia. Los rumores de infidelidades siempre han rondado la relación entre Khan y Demet, aunque nunca se han confirmado. ¿Será que la presencia de otras personas influyó en su decisión de separarse? Cuarto, es importante recordar que Khan y Demet son seres humanos, con sus propias inseguridades, miedos y errores. Tal vez simplemente cometieron errores en el pasado y ahora, con el tiempo y la madurez, están dispuestos a perdonarse y a darse una segunda oportunidad. Todos merecemos una segunda oportunidad, mis amores. Quinto, y quizás lo más importante, es que el amor verdadero nunca muere. A veces las relaciones necesitan un tiempo para respirar, para crecer, para fortalecerse. Tal vez Khan y Demet necesitaban separarse para darse cuenta de lo mucho que se aman y de lo mucho que se extrañan. En resumen, la situación entre Khan y Demet es compleja y multifacética. No hay respuestas fáciles ni soluciones mágicas. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor sigue viva en el corazón de millones de fans en todo el mundo, y que la esperanza de una reconciliación nunca se desvanece por completo. Bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que se hayan entretenido con toda esta información sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Como siempre, les agradezco muchísimo por estar ahí, por ver mis vídeos y por apoyar mi canal. Son lo máximo. Los adoro. Recapitulando un poco, vimos cómo la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un cuento de hadas que nos enamoró a todos. A pesar de su ruptura, los rumores de reconciliación han revivido la esperanza entre sus fans, especialmente después de su reencuentro en Italia. Analizamos las declaraciones de ambos, sus interacciones en redes sociales y sus respectivas rupturas sentimentales, que han alimentado las especulaciones sobre una posible segunda oportunidad. También exploramos los posibles escenarios que podrían estar jugando un papel crucial en su relación, como la presión mediática, sus carreras profesionales, la presencia de terceros y la posibilidad de que simplemente necesiten una segunda oportunidad. Aunque no hay nada confirmado, la llama de la esperanza sigue viva, y estaremos atentos a cada uno de sus movimientos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Significa mucho para mí. Y ahora, antes de despedirme, los invito nuevamente a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y por favor, déjenme un like si les gustó este vídeo y compártanlo con todos sus amigos para que nadie se quede sin enterarse de lo que está pasando con Khan y Demet. Además, me encantaría leer sus opiniones y comentarios sobre este tema. ¿Creen que Khan y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué les parece la actitud de ambos en los últimos meses?
Anímense a dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Y por último, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde siempre les comparto más noticias, chismes y novedades del mundo del espectáculo. Los espero por allá. Los quiero mucho. Muchísimas gracias por todo su apoyo y cariño. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero. Chao, chao. Y recuerden, mis amores, el amor siempre encuentra el camino.